bienvenidos a esta semana que hemos denominado desde el Departamento de la Escuela de Economía la semana de Team Professor. Es una estrategia de apoyo a las clases que ustedes están viendo regularmente. Es un apoyo entre las didácticas de la asignatura. A veces es muy bueno no solamente tener la versión del profesor, sino tener una versión diferente desde otro punto de vista. Y también a veces es muy bueno, pero lo van a evidenciar en la clase de hoy, lograr encontrar las aplicaciones reales de esa teoría que estudiamos durante todos los semestres, durante toda nuestra formación en la ciencia económica. Entonces, hoy nos acompaña el doctor Camilo C.A. Gómez, doctor entre sus muchos años de formación. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría en desarrollo social de Harvard, administración pública. Ha trabajado como gerente del proyecto del Metro de Bogotá y pues está con nosotros para compartir la manera como él entiende y aplica y evidencia la formación microeconómica y la teoría microeconómica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo empezaría por decirles que, a pesar de ser economista, todo mi desempeño profesional ha sido más enfocado a temas financieros, a temas de gestión de riesgos, valoración de activos, estructuración de portafolio, estructuración financiera en general, estructuración de proyectos y digamos lo que voy a tratar de hacer en esta clase y en la clase de, creo que es el 7 o el 8 de mayo, es contarles un poco para qué se usa la micro, porque yo estoy seguro que ustedes deben estar todavía un poquito perplejos viendo un montón de teoría que no saben cómo aterrizar y no ven de manera tan práctica. A mí mismo, cuando yo estaba en la universidad, tuve crisis por ahí, no sé, en octavo, porque yo decía, a mí me dan un montón de teoría y me ponen a hacer maximizaciones, sujetas a restricciones, yo no entendía eso para qué servía, y yo veía que mis amigos ingenieros ya hablaban de construir edificios, los administradores ya hablaban de montar negocios, ¿no? Igual que los industriales, yo veía hasta los biólogos estaban ya como haciendo cosas de campo, y yo como economista yo decía, yo no sé qué estoy haciendo. Y después me di cuenta que la economía es una ciencia muy transversal, sirve para muchos campos. Ustedes se van a dar cuenta que después de graduarse van a poder trabajar en cosas tan disímiles como mercadeo, cosas financieras de firma, cosas financieras del sector financiero, estructuración financiera para hacer proyectos de infraestructura, economía del comportamiento, bueno, infinidad de campos existen. Y hay dos herramientas, o tres herramientas, digamos, muy importantes que a ustedes les martillan durante toda la carrera, que pronto ustedes todavía no entienden para qué sirven, porque son súper importantes, súper relevantes. Uno es el análisis costo-beneficio. Todo en la vida tiene un análisis costo-beneficio, independientemente digamos, del área laboral en la que hay análisis costo-beneficio. De hecho, hay tratados sobre aplicaciones del análisis costo-beneficio a temas, digamos, de la vida de una persona. Gary Becker, no sé si ustedes lo han oído mencionar, un premio Nobel de Economía hace muchos años, ha estudiado temas profundos sobre el comportamiento humano con base en análisis costo-beneficio. Entonces, esa es una primera herramienta que ustedes van a usar muchísimo, que es muy importante. El segundo, el análisis marginal, del comportamiento de las cosas marginalmente, en contraposición a lo que pasa con el stock, digamos, lo que pasa con el stock y con el margen, ese análisis, digamos, de análisis de stocks y en el margen, flujos, es súper potente para muchas aplicaciones en la vida. Y la tercera herramienta muy buena que ustedes van a tener y que probablemente muchos de ustedes van a usar en la vida es la maximización sujeta a restricciones. Esa maximización sujeta a restricciones que parece tan etérea, que parece como tan
tan dispersa y como tan abstracta en el curso de micro que ustedes están viendo, tiene aplicaciones reales, tangibles, y eso es una de las cosas que voy a hacer, digamos, en el curso de estas dos sesiones. Voy a tratar de aterrizarles eso a un ejemplo práctico de la vida real para que ustedes entiendan que con esto se hacen cosas tangibles. O sea, no se queda en un ejercicio teórico, en un ejercicio abstracto. El primer tema que les voy a contar en el día de hoy, digamos, lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Cuánta gente hay aquí de finanzas? Ok. Es un tema muy financiero. Vamos a mirar un poquito cómo se construye un portafolio óptimo, un portafolio ideal, un portafolio financiero, un portafolio de títulos compuesto pues por títulos financieros. Ese es un problema micro, eso es una aplicación real de la micro, y por eso quiero que ustedes vean cómo esas cosas como etéreas que ustedes están viendo en micro se aterrizan en este tipo de problemas reales. ¿Ustedes en finanzas han visto todavía algo de portafolio? ¿Están todavía arrancando a ver, supongo, matemáticas, micros, macros? Bien, entonces voy a darles un poquito de eso. Voy a hacer una cosa súper sencilla. No voy a involucrar grandes sofisticaciones. Lo único que quiero es que entiendan cuáles son básicamente como los determinantes de una teoría, digamos la teoría tradicional de portafolio, que como les digo es una aplicación de la micro. Si alguno me quiere preguntar algo en algún momento, interrumpirme, no hay problema. Bueno, yo soy súper vieja escuela, entonces yo uso tablero, no traigo slides, porque los slides me parece que duermen a la gente. Bueno, entonces voy a darles un poquito de contexto. No se me van a asustar, vamos a hablar de micro, pero después lo aterrizamos a teoría de portafolio. Entonces vamos a hablar un poquito de micro. Ustedes habrán visto una grafiquita de pronto de este estilo, en donde aquí estoy mapeando la utilidad de un consumidor, de un agente, y aquí mapeo la riqueza. Voy a mapear la riqueza. Supongamos que la asignación inicial de riqueza de esta persona es este punto, W, ¿vale? Y supongamos que a esta persona le ofrecemos la siguiente apuesta. A esta persona le decimos, bote una moneda al aire, ¿verdad? Y si sale cara, le vamos a dar una ganancia G, y si sale sello, le vamos a quitar esa misma plata G. Decimos a una persona, usted tiene W de asignación inicial, tranquilito, vamos a hacer una apuesta, eche una moneda al aire, con cara gana G, con sello pierde G. La siguiente, el tipo se va a asustar, va a decir, uy, no sé si me gusta. La mayoría de seres humanos se asustan. La mayoría de seres humanos somos aversos al riesgo. ¿Sí? Hay matices de aversión al riesgo. Hay gente que es más aversa al riesgo, hay gente que es menos aversa al riesgo. Eso no es ni bueno ni malo, es una característica de las personas. Hay personas que les gusta el ajedrez y a otras que les gusta el rappelling. Está bien, no importa, eso no tiene nada de malo. Lo importante es que todas las personas, absolutamente las personas, si quieren háganse un poquito por acá porque de pronto no van a ver bien, aquí hay puestos. Todas las personas en mayor o menor medida están dispuestas a pagar una plata o a entregar una parte de su riqueza por no entrar en esta apuesta. ¿Sí? Entonces la pregunta realmente sería, vamos a hacer una cosa, con cara gana G, con sello pierde G, o
¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por no entrar en esa apuesta? Y entonces la persona le va a decir a uno, pues yo estoy dispuesto a pagar esta cantidad vertical esto sería U, la utilidad inicial, dada la riqueza inicial de la gente. Esta es la utilidad de la gente cuando pierde la apuesta, pierde G. Está un poquito como feo esto aquí. 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 Esta sería la utilidad de ganar la apuesta y este sería la utilidad del valor esperado. Si están viendo ya, no. ¿No mucho? ¿Qué hacemos? Voy contándoles y me voy corriendo para acá. Este punto sería la utilidad del valor esperado de la apuesta, que es WT más G por un medio, porque estoy botando una moneda, WT menos G por un medio. ¿Listo? Sería como el valor esperado de la apuesta. Esto sería la utilidad inicial, y esta distancia vertical, que es a la que me quiero referir, la que quiero que entiendan bien, es lo que llamamos en micro el equivalente de certeza. El equivalente de certeza es esa plata que yo estoy dispuesto a pagar por no entrar en una apuesta en donde con cara gano G y con sello pierdo G. ¿Listo? Como les digo, todos los seres humanos en mayor o menor medida están dispuestos a pagar. Todos los seres humanos en mayor o menor medida son aversos al riesgo y todos en mayor o menor medida están dispuestos a pagar una plata por no entrar en esa apuesta. Esa mayor o menor plata que yo estoy dispuesto a pagar por no entrar en la apuesta, que llamo aquí equivalente de certeza, es mayor o menor en la medida en que mayor o menor sea la curvatura de esa función. ¿Listo? Entre más curva sea la función, obviamente el equivalente de certeza es más grande. Entre más planita sea la función, el equivalente de certeza es más pequeño. La curvatura de la función de utilidad define el grado de aversión al riesgo de todos los seres humanos. Todos absolutamente. Definen el grado de aversión al riesgo de Pirri y definen el grado de aversión al riesgo del procurador Alejandro Ordóñez. Un señor en un lado muy conservador, probablemente muy averso al riesgo, el otro señor amante del riesgo, muy arriesgado, se bota en paracaídas todos los días. No es ni malo ni bueno, son funciones de utilidad. Cada persona tiene una función de utilidad distinta, esa curvatura define el grado de aversión al riesgo de cada persona y esa curvatura le define a uno el equivalente de certeza, que es, como les digo, la plata que está dispuesto a pagar uno por no entrar en una apuesta. El equivalente de certeza es la base de toda la teoría de seguros. ¿Listo? Cuando tengo un seguro de incendio para mi casa, lo que estoy es diciendo, yo no quiero entrar en la apuesta de si se me incendia mi casa o no. Yo estoy dispuesto a pagar una plata porque alguien me reponga mi casa si se me incendia. No quiero jugármela a que de pronto se me incendie mi casa o de pronto no. ¿Sí? Entonces, esa teoría de seguros, además, por cierto, hago un paréntesis acá, es súper interesante. Yo no sé si ustedes les han dado un poquito han visto un poquito de eso en micro aquí en la universidad, pero es tremendamente interesante. Es mucho más interesante, por ejemplo, que la teoría bancaria.
El mundo de seguros es muy, muy, muy interesante porque está lleno de cosas de estas, digamos, de micro aplicada, de cómo hace la gente por qué la gente tiene motivaciones a asegurarse. Y pasan cosas muy extrañas, en el mundo de los seguros pasan cosas muy extrañas. En Colombia, por ejemplo, la gente prefiere asegurar su carro que asegurar su vida. Entonces la penetración, digamos, de los seguros de vida es bajítica, pero la penetración de los seguros de carro es altísima. Entonces es curioso porque la gente ve como más probable que le roben el carro a que se muera. O de pronto no son tan altruistas y no piensan en los que quedan vivos si se mueren, no lo sé. Pero es interesante y es una cosa que contrasta con lo que uno ve en otras partes del mundo. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a contar ¿Ustedes se acuerdan qué función de utilidad están viendo qué tipo de función de utilidad están viendo en micro? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Todavía no se la saben? ICOP Douglas, bueno, esas son como esas son más de producción, de utilidad. ¿No han visto la CES? ¿No? ¿Sí o no? CES. ¿No? La CES traduce Constant Elasticity of Substitution. La CES traduce eso. La CES, típicamente la forma de una CES, la que ustedes han visto siempre es, ustedes seguramente han visto una función CES que es C a la 1 menos gamma sobre 1 menos gamma, ¿no? ¿Sí? Donde esta sería una función que depende solamente del consumo, una función de un periodo, tranquilita, donde mi utilidad depende solamente del nivel de consumo y gamma es el parámetro de aversión al riesgo. ¿Listo? Y gamma es un parámetro que toma valores, puede tomar valores entre menos infinito e infinito, y dependiendo de qué valores tome, esta función se puede volver una función logarítmica. ¿No? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿O todavía no lo han visto? Es probable que no lo hayan visto. Entonces, el tipo de funciones de utilidad que más se usan en economía son las de elasticidad de sustitución constante. Esas tienen esta propiedad que menciono acá, esta curvatura que define el grado de aversión al riesgo de personas. Y la tolerancia relativa al riesgo de una persona que tiene ese tipo de función de utilidad Relative Risk Aversion, lo van a ver así en sus libros de micro, se puede expresar como W por A W, no se los voy a poner de otra manera, W por U'' W sobre U'' donde las primas denotan la primera y segunda derivada, ¿sí? Entonces, sería la segunda derivada de la función de utilidad con respecto a la riqueza y esta sería la primera derivada de la función de utilidad con respecto a la riqueza, ¿listo? Esto es la aversión relativa al riesgo de una persona, ¿listo? Así se llama la aversión relativa al riesgo. Bien, ¿para qué les estoy contando toda esta historia? Porque resulta que eso nos permite introducir el concepto de lo que sería un problema de portafolio tradicional. ¿Listo? En un problema de portafolio tradicional, yo tengo una función de utilidad, vamos a llamar aquí a esto teoría de portafolio tradicional. Ahorita les digo por qué tradicional.
La teoría de portafolio en los últimos 10 años ha cambiado un poquito en lo que se refiere a construcción de portafolios de largo plazo. Un tema súper relevante para fondos de pensiones. Pero vamos a llegar a eso un poquito más adelante. La teoría de portafolio tradicional es una teoría de portafolio de corto plazo. De hecho, el primer paper que salió de esto fue por allá en el 56. Markowitz fue uno de los primeros que escribió sobre eso. Hablaba de cómo se construía un portafolio óptimo en un periodo. No hablaba de tiempo, digamos, no tenía la concepción de que digamos, tiene todo el sentido. Pensar que uno está construyendo un portafolio para maximizar la rentabilidad de ese portafolio a largo plazo. Digamos, la teoría de portafolio no hace esa abstracción. La teoría tradicional de portafolio no hace esa abstracción. Y parte de la base de que la función de utilidad de una persona depende solo de su riqueza financiera, que vamos a llamar W. ¿Listo? Entonces vamos a salirnos un poquito de lo que ustedes han visto tradicionalmente en micro hasta ahora, en términos de el parámetro que va dentro de esa función de utilidad. Ustedes seguramente, si ustedes revisan en su libro, seguramente... Yo creo que no. ¿Está bien? ¿Me oyen? Sí, listo. Gracias. Entonces, si ustedes miran en su libro, si ustedes miran en sus apuntes, lo que van a ver todo el tiempo en micro es una función de utilidad que depende de un único parámetro, que es consumo. Todo el tiempo van a ser la función de utilidad depende del consumo. La función de utilidad depende del consumo. A veces les meten un segundo parámetro que es ocio. Entonces, depende, por ejemplo, del consumo y el ocio. Y así, digamos, a medida que van avanzando en las micros que van a ver, van a meter más parámetros. La teoría de portafolio tradicional dice, olvidémonos del consumo, los agentes solamente consumen, derivan utilidad de su riqueza financiera, ¿vale? Ahora, si derivan utilidad de esa riqueza financiera, el problema de portafolio va a ser, se va a definir a partir de cómo distribuir esa riqueza entre un portafolio riesgoso y un portafolio libre de riesgo. ¿Listo? Yo voy a distribuir mi riqueza, o mi problema, el problema que voy a solucionar, el problema micro que voy a solucionar, es cómo repartir mi portafolio riesgoso, o mejor, cómo repartir mi riqueza entre una fracción de portafolio riesgoso y una fracción de portafolio libre de riesgo. ¿Listo? Dentro de esta categoría de portafolio riesgoso, yo puedo tener diferentes grados de riesgo en términos de los títulos, de los activos financieros que voy a meter dentro de ese portafolio, ¿verdad? Yo puedo tener acciones o yo puedo tener bonos. ¿Listo? Esas son como las dos categorías más sencillas. Yo puedo tener instrumentos de renta fija, bonos, o instrumentos de renta variable. ¿Alguien sabe qué es un bono? ¿O todavía no saben qué es un bono? ¿No han visto nunca el concepto de bono? ¿En macro, por ejemplo? ¿O en micro? No sé. Pero no tiene que ser solamente el gobierno. Un bono puede ser emitido por el sector privado, por una empresa del sector privado. El bono no es otra cosa que una deuda. Cuando alguien emite un bono, cuando un emisor emite un bono, lo que hace es decirle al mercado, señores,
préstenme plata y yo se las voy a pagar en X tiempo y les voy a pagar una tasa de interés periódica que vamos a fijar desde el día cero y que va a ser y que va a estar definida en un contrato y que yo les voy a pagar a lo largo del tiempo hasta el momento de la madurez, momento en el cual les voy a devolver la plata que me prestaron. Ese es un típico contrato de deuda de un bono. Lo voy a poner aquí, lo voy a pintar en flechitas para que ustedes entiendan cómo funcionan los flujos de caja de un bono. Si yo emití un bono en este momento cero, ¿cierto? El flujo de caja que promete ese bono tiene al final de la vida un pago grande, que es la deuda que yo inicialmente contraje como emisor, ¿verdad? Con el mercado. A este pago final se le llama el valor par, normalmente se le conoce como el valor par del bono, ¿listo? Entonces al final del tiempo de maduración del bono, al final del contrato del bono, yo voy a pagar ese valor par y periódicamente yo voy a pagar unos intereses que se van a causar, incluso es probable que el último día haya un pago de intereses también. Esos intereses se van a causar sobre ese valor par. Entonces, si yo emito, por ejemplo, la deuda pública en Colombia. La deuda pública en Colombia se emite en unidades de 1.000 millones de pesos. Los TES, los famosos TES, se emiten en unidades de 1.000 millones de pesos. Entonces, cuando yo veo en las noticias que el cupón de los títulos TES de vencimiento 2024 es del 6,25%, eso quiere decir que ¿cuánto me van a pagar a mí en esos cupones? $6.250 millones, ¿cierto? 6.250 millones de pesos, 6,25. En el caso colombiano, los cupones, esa tasa de interés, le llamamos cupón, ya les digo por qué, se pagan semestralmente. Esto va a ser 6,25% sobre 1.000, 6,25% sobre 1.000, hasta el final del bono. ¿Listo? Ese es el contrato. Lo que hace un TES es eso. Cuando un fondo de pensiones, cuando Colfondos compra un TES del gobierno, se hace acreedor a un cupón que se recoge, en el caso colombiano, anualmente, equivalente a una tasa que está fija. ¿Listo? Ahora, una pequeña aclaración. No por estar fija quiere decir que esa tasa no pueda estar indexada. Está fija en el sentido en que yo sé cuánto me van a pagar, pero yo puedo ofrecerle al inversionista que me está comprando ese papel una rentabilidad que está fija, pero que está atada a algo que se mueve. Por ejemplo, yo puedo, el gobierno lo hace frecuentemente, emitir deuda indexada a la VR, es decir, deuda que tiene un componente que varía conforme a la variación de la inflación, ¿cierto? Entonces, cuando mi bono está definido en VRs, si la inflación sube, los pagos suben. Eso típicamente es una protección ¿para quién? ¿Para quién sería una protección que el bono esté indexado? Para el dueño del bono, porque el dueño del bono, si sube la inflación, está tranquilo. Porque en la medida en que sube la inflación, sube el valor, proporcionalmente el valor de su bono y de sus cupones. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo estoy invirtiendo en un bono a 15 o a 20 o a 30 años, así la inflación sea chiquita, así la inflación sea del 2%, el 3% como la tenemos hoy en día en Colombia, en 30 años 2 o 3% se me comen una buena parte del valor facial de mi bono. ¿Listo? Eso es obvio. Entonces, a veces quiero tener parte de mi portafolio indexado, no siempre. Tiene sus pros y sus contras. Un pro, evidentemente, es que estoy protegido contra la inflación. Un contra es que esos papeles son por lo general menos líquidos y se transan menos en el mercado, entonces el día que yo lo quiero vender es más difícil conseguir un cliente, ¿sí? Es como si yo tengo un carro gris o si yo tengo el mismo carro en este amarillo. El carro gris lo vendo en minutos,
el carro amarillo, tengo que esperar a alguien que le guste mucho este amarillo para que me lo compre. ¿Sí? Es exactamente la misma analogía. Puede ser incluso el mismo carro. Estamos hablando de un TES, 1.000 millones de pesos en TES al 24. En tasa fija se venden más fácil que 1.000 millones de pesos de TES al 24 en UR. ¿Por qué? Porque así es el mercado. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es típicamente un flujo de caja de un bono. Por eso a los bonos se les llama instrumentos de renta fija. Cuando ustedes les hablen de instrumentos de renta fija, piensen en que lo que les están ofreciendo es un bono, ¿listo? Porque la renta es fija, independientemente de que sea una tasa en términos fijos nominales o una tasa en términos fijos indexada. A mí me pueden ofrecer un bono a LIBOR más 200 puntos básicos y eso está fijo. Es LIBOR más 200 puntos básicos. Ese margen de 200 básicos se queda quieto, lo que se me va a mover es la LIBOR y por eso puede variar, pero eso no hace que el bono deje de ser un bono de renta fija. ¿Por qué le llamamos a esto cupones? Porque cuando se emitieron los primeros bonos, hace cientos de años, 100 años más tal vez, la tasa de interés era un cuponcito que uno iba y le entregaba al emisor, entonces uno arrancaba el cuponcito y se le entregaba al emisor y el emisor le entregaba la plata, ¿sí? Porque no existía como hoy en día, todo esto hoy en día está desmaterializado, no existe un papel. Cuando uno compra un bono del Tesoro americano o un TES de la República de Colombia o un bono emitido por ISA en Colombia, lo que es un numerito que representa una tenencia electrónica, no hay papel. El 95 o 97% de los títulos en Colombia ya están desmaterializados, es decir, lo que son es un número que representa una titularidad para la persona con todos digamos, las repercusiones legales que eso implica, pero no es más que eso. Pero le seguimos llamando haciendo esa remembranza, los cupones al principio, le seguimos llamando a esto cupones. Esto es típicamente un instrumento de renta fija. Un instrumento de renta variable es una acción. ¿Por qué es un instrumento de renta variable? ¿Alguien sabe? Los bonos también. Pero ¿por qué exactamente puede uno tener pérdida en una acción? ¿Y por qué se desvaloriza una acción? Ese es el punto. El punto es que cuando yo le ofrezco a alguien un instrumento de renta fija, yo le estoy garantizando a esa persona que le va a pagar el 6.25. No quiere decir que yo siempre le vaya a pagar. A veces hay unos emisores malos que no pagan. Argentina cada 20 años hace un default en su deuda y tiene aburridos a los internacionales y los tienen demandados hasta el infinito. La última que yo supe fue un fondo que compra activos, eso se llama en inglés distressed assets, es como activos que son malos. Un fondo de esos internacional compró un montón de deuda de Argentina y fue y demandó a Argentina en un montón de jurisdicciones para que Argentina le pagara. Y Argentina dijo, yo no voy a pagar, ya hice default, yo no voy a pagar eso. Y resulta que en una de esas jurisdicciones, una vez llegó un buque que es emblemático de Argentina, que es como el buque Gloria de Colombia, ya saben, y lo embargaron. Entonces ese buque está embargado por un país en donde el fondo dijo, estos señores me robaron una plata, yo les estoy cobrando, me la quieren pagar, y el país dijo, sí señor, aquí respetamos sus derechos de propiedad, y embargaron el buque. Entonces el buque Gloria de Argentina, no me acuerdo cómo se llama el buque Libertad, no me acuerdo, está embargado en un puerto, en un país, que no recuerdo bien cuál es, por cuenta de unos bonos que Argentina no quiso pagar, que no quiere pagar. Entonces obviamente se volvió un incidente internacional, eso ahí está metido hasta Naciones Unidas, porque obviamente
pues es un tema diplomático complejo. No siempre el que me ofrece pagarme ese cupón periódico me lo va a pagar. Por eso se dice que los bonos tienen riesgo crediticio, porque a mí pueden no pagarme ese bono. Y por eso las calificadoras de riesgo en el mundo se dedican a calificar los bonos que emiten las diferentes empresas en los diferentes países, ¿cierto? Entonces cuando yo compro un título del Tesoro americano, tiene una mejor calificación que un título de Colombia, porque es menos probable que Estados Unidos haga default sobre esa deuda que Colombia, a pesar de que Colombia nunca ha hecho default sobre su deuda. Colombia ha sido súper juicioso, emblemáticamente juicioso en América Latina en el pago de su deuda. Colombia tiene hoy la posibilidad de tener, estas son tasas actuales, estas son tasas a 15, 20, 30 años que tiene Colombia, más o menos están en ese rango, están por debajo del 7%, y Colombia como nación se puede endeudar a esa tasa porque siempre le ha cumplido al mercado. Pero Estados Unidos se endeuda 200 puntos básicos abajo de Colombia, hoy. Eso obviamente varía en el tiempo. Hay un spread permanentemente variante, pero digamos que Colombia se fondea muy barato en los mercados internacionales porque siempre se ha comportado muy bien. Entonces, volviendo al punto de la renta variable, el problema que tiene la característica, no problema, sino que la característica que tiene la renta variable es que las acciones pagan dividendos. Y los dividendos no son otra cosa que las utilidades de la empresa repartidas entre los accionistas, ¿cierto? Entonces, antes de yo pagarle a mis accionistas, tengo que pagarle a mis trabajadores, a mis proveedores, ¿a quién más? ¿Cuál sigue en orden? Estoy dándoles el orden que es. A los bancos, a los tenedores de mis bonos, porque yo puedo ser un emisor de bonos, ¿cierto? Al Estado, porque después viene el impuesto de renta, ¿cierto? Y solamente después de haberle pagado a otro chorrero de gente, lo que me quede lo voy a distribuir entre mis accionistas. Y eso lo tiene que definir la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas se reúne primer trimestre de cada año y decide cuánto se va a pagar cuál va a ser la utilidad por acción para los accionistas. Y dependiendo de eso se generan esos dividendos. Entonces, como a la empresa le puede ir bien un año y mal otro año, puede tener más utilidades un año y puede tener menos utilidades otro año, entonces esos dividendos son inciertos. Y como esos dividendos son inciertos, esa es una renta que consideramos variable, y esa renta variable es más riesgosa que la renta fija, por ende. Miren una cosa, esa es una buena afirmación. Hay empresas que no entregan dividendos. Entonces uno preguntaría, ¿por qué puede haber una empresa que no entregue dividendos? Por política no entregan dividendos. ¿Alguien se imagina por qué? Pero ¿por qué toman esa decisión tan radical? Nunca se van a repartir dividendos. No, ¿por qué puede ser? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? No puede ser que los accionistas también tengan deuda pendiente con la empresa y no hayan, digamos, pagado suscritos. Y lo otro es que definitivamente en los estatutos se haya definido que siempre se invierte en la utilidad. Ese es el punto más frecuente. Las empresas de tecnología, por ejemplo, reinvierten todas sus utilidades. Entonces, ¿yo por qué puedo estar interesado en comprar una acción de esas? Porque en la medida en que esas utilidades se reinvierten en nuevos desarrollos, nuevas cosas y tal, es más probable que mi acción valga más en el futuro que valga menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Microsoft no paga dividendos, punto. Si uno compra una acción de Microsoft, no puede esperar a que nunca jamás le paguen a uno dividendos. Porque Microsoft tiene una política muy agresiva de reinvertir el 100% de sus utilidades en desarrollo tecnológico. Porque obviamente Microsoft sabe que si deja de invertir en tecnología,
en 10 años llega otro monstruo y les quita el negocio, porque ese es o incluso menos, es un mundo muy competido. Entonces esas empresas de tecnología típicamente, Amazon es otro buen ejemplo, todo lo reinvierten en tecnología, todo lo reinvierten en desarrollo tecnológico, en los negocios, y por eso esas acciones uno las ve subiendo tan fuertemente en algunos periodos, ¿sí? No siempre, pero en algunos periodos. Pero digamos que en principio uno lo que espera son dividendos, ¿cierto? O crecimiento o apreciación en general de la acción, pero eso es incierto y por eso llamamos que a ese tipo de instrumentos renta variable. ¿Listo? Todavía no he entrado en la micro, les estoy dando antecedentes para que entiendan lo que les voy a contar un poco más adelante. ¿Sí está claro hasta aquí? Listo. Ahora, yo les hablé de portafolio riesgoso y portafolio libre de riesgo. ¿Qué sería un portafolio? ¿Qué metería yo en un portafolio libre de riesgo? Entonces, el efectivo, el cash, es un activo libre de riesgo, ¿cierto? Pregunto, ¿el cash es un activo libre de riesgo sí o sí? ¿Por qué no? Porque si yo invierto a largo plazo, el dinero pierde valor en la medida en que en la economía hay inflación. Entonces cuando yo, fíjense lo interesante, y el twist y el cambio que da esta teoría cuando ya no hablo de teoría de portafolio tradicional de corto plazo, sino que me pongo a pensar en largo plazo. A largo plazo, el cash no es un activo libre de riesgo. Todo lo contrario, es un activo riesgoso y muy riesgoso. Porque yo a 30 años puedo perder mucha plata, mucho valor de mi dinero por cuenta de inflación, inclusive inflación pequeña, ¿sí? Cuando yo le quito 2%, 2%, 2%, 2%, 2% todos los años durante 30 años, me comí un montón del capital digamos, del poder adquisitivo de mi dinero, si estamos hablando de dinero, y por ende ese activo es un activo riesgoso. Entonces, cash no puede ser a largo plazo, pero sí es a corto plazo. Cash puede ser un activo libre de riesgo a corto plazo. ¿Qué otro activo puede haber a corto plazo libre de riesgo? ¿Ah? Muy riesgoso. La tierra es muy riesgosa. Es un activo que varía muy fuertemente de precio, dependiendo de un montón de componentes. Yo no lo consideraría, hay gente que dice que es un activo es un activo libre de riesgo, pero yo o sea, cuando uno mira los surveys internacionales de finca raíz, de valor de la finca raíz, perdón, se dan cuenta que la tierra puede caer de valor 20-30%, además en corto periodo de tiempo. Si ustedes se ponen a pensar en 5 años, hace 5 años, la tierra valía el doble en la Florida o en España. Y hoy en día tiene una depresión violenta porque entraron en una recesión violenta. Entonces, la tierra no, yo la tomaría como un activo libre de riesgo. ¿Qué otro? El oro. ¿Se refiere a casas o solo a la tierra, al terreno? Igual. Tierra, terreno o casas. Igual, pueden variar mucho de valor. El oro es curioso, el oro tiene una volatilidad muy fuerte, pero el oro normalmente es un refugio de valor. El precio del oro cambia fuertemente de un día para otro, pero es un refugio de valor para los inversionistas muchas veces, al punto que los bancos centrales tienen invertidas buenas partes de sus reservas internacionales en oro, ¿sí? Entonces, y cuando hay nerviosismo internacional, cuando Estados Unidos entra a una guerra, digamos, ¡pum!, se dispara el precio del oro, porque todo el mundo inmediatamente busca oro como refugio, invierte en oro lingotes. Ese puede ser un activo libre de riesgo similar al cash, ¿sí? ¿Qué otro puede haber? No. Banco que puede quebrar. Se quiebran. De vez en cuando se quiebran los bancos. No es un activo libre de riesgo. ¿Qué emisor es un emisor que normalmente es un emisor libre de riesgo? El gobierno. Pero entonces, ¿qué tipo de deuda podría yo considerar dentro del gobierno de total seguridad?
¿Pero qué tipo de bonos? ¿Los bonos a 30 años? Los bonos de corto plazo, ¿verdad? Porque a 30 años, hoy estamos en Colombia, en una Colombia un poquito diferente, ¿sí? Ustedes están muy jóvenes, ustedes no se acuerdan, pues yo soy más viejito y yo me acuerdo que la Colombia de los 90 era inviable. Esto era como Sudán. Y en los 80 pues ni se diga, o sea, entonces hoy en día ustedes de pronto tienen una sensación de que estamos en un nuevo país, un país fuertísimo, con buena perspectiva de crecimiento económico y tal. Yo no tengo esa misma percepción, entonces yo digo, yo compro deuda de Colombia, pero no sé si a 30 años, a 15 seguro, pero a 30 años yo no sé. Para mí, y eso es un puro problema de percepción de riesgo, para mí, Colombia como emisor a 30 años es un poco más riesgoso que a 15 y por ende yo no consideraría un bono a 30 años de Colombia un bono libre de riesgo. Pero para mí un bono de 6 meses de la República de Colombia es como el cash. ¿Listo? Como el cash. Es absolutamente seguro. Es mejor que el cash porque me da una mejor rentabilidad. ¿Sí? Depende del tamaño del cash. Acuérdense que en el mundo financiero, bueno, acuérdense no, en el mundo financiero todo depende del tamaño de la inversión, ¿sí? Todo va a depender del tamaño de la postura que yo tenga como oferente o demandante de una inversión. Y eso tiene pues todo el sentido. El precio que a mí me pueden cobrar por una libra de papa en la plaza de mercado es diferente al que me van a cobrar si me están vendiendo 1000 toneladas de papa. ¿Estamos de acuerdo? Es otro mercado. En un caso estamos hablando de un mercado minorista, en otro caso estamos hablando de un mercado mayorista. En el sistema financiero pasa igualito. No es lo mismo. La tasa que me van a dar a mí por un CDT a 6 meses en una oficina, en un banco, digamos, en la oficina de un banco y en un barrio, ¿cierto? A la tasa que me van a dar si yo soy un fondo de inversiones, lo que quiero es un CDT por 50.000 millones de pesos. Es una tasa completamente distinta y eso es entendible porque estamos hablando, no son comparables porque estamos hablando de un mercado minorista versus un mercado mayorista. Mismo CDT, mismo emisor, Banco de Bogotá, a la viejecita que va con su pensión y compra un CDT de 2 millones de pesos, en una oficina le dan una tasa muy distinta a la que le dan a Porvenir. Bueno, Porvenir no es un buen ejemplo porque es del mismo grupo, pero a cualquier otro banco, a Colpatria, a un fondo de pensiones que va a comprar un CDT a Colpatria, ¿sí? o a una aseguradora grande, o una fiduciaria grande, evidentemente es un mercado muy distinto. Entonces, ese portafolio libre de riesgo va a tener cosas como cash, como oro podría ser, como bonos del tesoro de corto plazo. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí está claro? Bueno. Entonces, miremos ahora, si yo tengo estos dos activos, portafolio riesgoso y portafolio libre de riesgo, pensemos en cómo es la rentabilidad de mi portafolio. Voy a llamarla R. La rentabilidad de mi portafolio va a estar definida como la rentabilidad de la rentabilidad esperada, valor esperado de mi rentabilidad del portafolio riesgoso, llamémosla R sub P, dado por la fracción de mi riqueza que yo tenga metida en ese portafolio, ¿cierto? Esto es fracción de riqueza W invertida en portafolio riesgoso. ¿Listo? Más la fracción restante de mi riqueza que yo tengo
invertido en mi portafolio libre de riesgo, cuya rentabilidad vamos a denominar R sub F. ¿Listo? R sub F es la rentabilidad del portafolio libre de riesgo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Cómo se ve la la volatilidad de ese portafolio? ¿Sí? Fíjense lo que estoy diciéndoles acá. De pronto estoy yendo un poquito rápido, pero si voy muy rápido me avisan. ¿Por qué no le estoy poniendo a esto valor esperado? Porque estoy diciendo que esa rentabilidad es una rentabilidad libre de riesgo, es decir, es una rentabilidad cierta. ¿Sí? Por eso no le estoy poniendo valor esperado, pero a este le tengo que poner valor esperado porque yo no sé cuál va a ser esa rentabilidad. ¿Listo? No sé con certeza cuál va a ser esa rentabilidad. Por ende, la volatilidad, vamos a llamarla sigma, de todo el portafolio va a estar dada en función de la fracción que yo tenga invertida de portafolio riesgoso por la volatilidad del portafolio riesgoso. ¿Sí? Vamos a llamarla sigma. ¿Por qué la estoy llamando sigma? ¿Ya ha habido una estadística? Porque normalmente, eso es maña, normalmente uno usa los parámetros de la distribución normal. ¿Se acuerdan de la distribución normal? Eso sí es de colegio, eso no lo tienen que haber visto acá. La distribución normal, la campana, esa, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿No? Eso es ICFES, ¿no? ¿No? ¿No se acuerdan de eso? Aquí me estoy poniendo un poquito más complejo, pero no importa. Esa distribución normal que tiene esta media que normalmente le llaman en los libros mu, tiene una desviación estándar que se llama sigma. Por eso es que ustedes ven en Excel, cuando ustedes dicen calcular la desviación estándar de una serie de datos, lo que están haciendo es suponiendo que esos datos tienen una distribución normal detrás que tiene esta media mu y esta desviación estándar sigma. Este parámetro que estoy tomando acá es la desviación estándar. Lo que pasa es que en finanzas eso es muy peligroso. Usar la desviación, usar siempre la distribución normal es peligroso porque en momentos de estrés, cuando hay mucho estrés en el mercado, típicamente los retornos de los activos no se distribuyen normalmente, sino que las distribuciones se dañan, ¿sí? Entonces aparecen anomalías, se mueven para un lado, se mueven para se vuelven asimétricas para un lado o para otro, se achatan, se empinan, les salen aquí colas gordas, les pasan toda suerte de cosas. Y típicamente en finanzas uno pierde más plata cuando en un momento de estrés usa el supuesto equivocado de distribución, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que es un poquito maña usar la desviación estándar, pero vamos a suponer que estamos construyendo un portafolio en tiempos de paz. En tiempos de paz es aproximadamente adecuado usar la desviación estándar como medida de volatilidad del portafolio. ¿Listo? Tiempos de paz. Solamente quédense con eso en la cabeza. En tiempos de guerra, en tiempos de mucha volatilidad, yo no debo usar la desviación estándar. Pero eso me lleva a un mundo un poco más complejo que se sale del alcance de este curso, entonces no vamos a hablar de eso, ¿sí? Las distribuciones de probabilidad cuando yo estoy en momentos de estrés, eso no. Eso es un tema que requiere mucha más estadística de la que ustedes conocen ahora, entonces no vamos a entrar en ese nivel de detalle. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Si esta es la rentabilidad de mi portafolio, ¿verdad?
yo puedo reexpresar esa rentabilidad de mi portafolio. Yo puedo expresar, bueno, esto también va a estar en valor esperado, porque una parte de la rentabilidad de mi portafolio va a depender de la rentabilidad del portafolio riesgoso, es decir, de mi portafolio total. Una parte va a depender de mi portafolio riesgoso y por ende yo también tengo ahí una incertidumbre, eso también lleva un valor esperado. Y yo puedo reexpresar esto si yo arreglo un poquito esta ecuación y factorizo el y. Yo puedo expresar esto como EDR igual a RF más Y factor de E de RP menos RF. ¿Listo? Y yo sé además que de esta expresión que yo puedo expresar Y, voy a borrarlo acá, como sigma sobre sigma P. ¿Listo? Yo puedo expresar esa fracción Y de esta expresión, la puedo expresar como sigma sobre sigma P. ¿Listo? Esta ecuación en teoría de portafolio es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Esta expresión que está acá es la prima de riesgo. Es la prima de riesgo, óiganlo bien, la prima de riesgo que paga el portafolio riesgoso por encima de la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Esta es una prima de riesgo. ¿Listo? Esta línea va a tener una pendiente que está definida por la prima de riesgo sobre sigma P, ¿cierto? Esta es la pendiente de esa línea, ¿cierto? Y esa pendiente de esa línea la interpretamos como la prima de riesgo por unidad de volatilidad de ese portafolio, ¿cierto? La prima de riesgo por unidad de volatilidad de portafolio, por eso la estoy dividiendo aquí en sigma sub P, ¿verdad? Y esa va a ser la pendiente de esa línea. Y vamos a definir este punto como el punto P, ese punto al extremo de esa línea vamos a llamarlo el punto P. Vamos a decir que ese punto, ahorita vamos a entender un poquito mejor cómo es, de dónde surge ese punto. Este punto es este portafolio riesgoso, vamos a llamarlo P, portafolio riesgoso, y a este punto lo vamos a llamar F, que sería el portafolio libre de riesgo. ¿Listo? Ese portafolio libre de riesgo, fíjense, tiene volatilidad cero. En tanto que el portafolio riesgoso, pues tiene esta volatilidad sigma P. Ya habíamos definido. ¿Listo? A esta línea le vamos a llamar aquí, línea de asignación de capital. En inglés se conoce como la Capital Allocation Line. ¿Listo? Bueno, entonces, señor. Sí. Y de ahí en adelante yo podría, digamos, incluir ya Exactamente. portafolios con más riesgo. Exactamente. Si yo tuviera un grupo de portafolios
sino cómo podría comparar mi costo-oportunidad, digamos, con una combinación si yo veo... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. En 15 minutos le respondo esa pregunta. ¿Listo? Ahí vamos. Vamos a empezar a entender cómo es que yo defino de manera óptima mi inversión o mi conjunto de inversiones, entendiendo que yo tengo un costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo soy un agente infinitamente averso al riesgo, voy a invertir toda mi plata en el portafolio libre de riesgo, en donde Y es igual a ¿qué? ¿Es igual a cuánto? Y es una fracción. Y tal vez no quedó claro. Este Y es una fracción. Entonces, si es una fracción, ¿cuánto debería ser aquí Y? 0, ¿sí o no? Quiere decir que yo invertí 0 en el portafolio riesgoso, de manera que mi rentabilidad esperada corresponde a la rentabilidad libre de riesgo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Y es 0, yo toda mi plata la tengo invertida en el activo libre de riesgo o en el portafolio libre de riesgo. Y al contrario, si yo invierto toda mi plata en el portafolio riesgoso, ¿verdad? Me ubico en un punto como en el punto P, que llamamos el portafolio riesgoso, en donde yo tengo un retorno esperado de RP y una volatilidad sigma P. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Cuando yo soy muy amante del riesgo, yo puedo endeudarme para invertir en portafolio riesgoso, ¿cierto? Yo puedo invertir, yo podría ir a un banco y decir, señor, banco, deme un crédito libre de inversión, voy a coger esa plata y voy a invertirla en la bolsa. Yo puedo hacer eso. Nadie me dice que no. En un crédito libre de inversión, a mí el banco no me pregunta si me lo voy a gastar en un carro, en un viaje, pagando deudas, o si yo voy a invertir esa plata en la bolsa. Yo podría hacer perfectamente eso, y en ese caso yo me pararía en un punto a la derecha de ese punto P, donde Y es mayor que 1, ¿sí? Pero eso es una complejidad que no quiero, en la que no quiero entrar todavía, digamos por ahora aquí. Simplemente quiero que piensen en qué pasa cuando yo reparto mi plata entre activo riesgoso y activo libre de riesgo. No voy a entrar a hablar de un apalancamiento, lo que sería un endeudamiento para invertir en activo riesgoso, ¿sí? Entonces, por lo general yo me voy a parar en esta curva acá. Y resulta, y pasa, que yo me voy a sentar, me voy a parar en esta curva dependiendo de cuál sea mi función de utilidad. Vamos a pintarla de otro color. Mi función de utilidad U define en dónde me voy a parar yo en ese punto, y por ende me va a definir lo que podríamos llamar Y estrella. Y ese es un problema típico de micro 1. ¿Listo? Esto es micro 1 aplicado. Esto es, toda esa micro que ustedes están viendo que de pronto les parece como medio rara, medio etérea, medio pura teoría, es exactamente lo que uno hace para construir un portafolio óptimo de una persona. Una persona que va a donde un gestor de portafolio a que le construye un portafolio óptimo, le tienen que hacer un ejercicio similar a este. ¿Listo? Bien, entonces,
¿Cómo es ese ejercicio? Ese ejercicio se ve de la siguiente manera. Recuerdan que yo les había hablado de una función de utilidad, ya la borré, una función de utilidad de elasticidad de sustitución constante. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esa función de utilidad es muy frecuente en finanzas. Y esa función de utilidad se expresa de la siguiente manera. La función de utilidad más frecuentemente usada en finanzas depende positivamente del retorno esperado de la riqueza financiera de la gente o de la persona y negativamente de la volatilidad. A mí me gusta la mayor rentabilidad, pero no me gusta la volatilidad, porque soy averso al riesgo. El hecho de que exista volatilidad a mí me asusta, porque me pone frente a la posibilidad de la moneda, y sobre todo en finanzas, en donde la predictibilidad de los precios es nula o es muy baja. El que sepa para dónde va un precio, no le creo. Es difícil, es muy difícil, casi imposible saber para dónde van los precios. A veces hay ejercicios en la teoría, hay como cosas que muestran ciertas aplicaciones estadísticas que pueden señalar como tendencias de los precios, pero normalmente en mercados eficientes eso no funciona. Entonces es como echar una moneda al aire. Entonces si yo soy averso al riesgo, echar una moneda al aire no me gusta, porque dependiendo de que salga cara o sea yo pierdo o gano, entonces yo esa volatilidad la penalizo. Y vamos a penalizarla de la siguiente manera. Voy a ponerle un parámetro cualquiera, ahorita les explico por qué, y voy a multiplicarlo por A, y vamos a decir que A es el grado de aversión al riesgo. Aversión al riesgo de la gente. Y voy a multiplicar por la volatilidad de mi portafolio total, sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es mi función de utilidad. ¿Por qué uso ese parámetro 0.005? Ahorita van a ver que cuando haga la solución matemática de la optimización, me va a salir más bonito porque me va a quedar eso expresado en puntos básicos. No dije qué es eso. ¿Ustedes saben qué es un punto básico? ¿No? ¿Nunca habían oído esa expresión? Un punto básico es 1% dividido 100, ¿listo? O la centésima parte de 1%. ¿Por qué se usa tanto en finanzas el concepto o la convención de los puntos básicos? Porque normalmente los cambios en los precios, en las tasas de interés y tal, son muy pequeños. Entonces, estar diciendo, no, es que yo estoy 0.001, es más fácil decir un punto básico, ¿sí? 10 puntos básicos. Entonces las tasas de interés normalmente varían de un día para otro. Aquí en Colombia las tasas de interés de deuda pública se mueven 10 básicos, 20 básicos, 5 básicos, es decir, una décima parte, una quinceava parte, una veinteava parte de un 1%, y eso es un montón. Para que se hagan una idea, en una posición, en un papel del 24, o sea, de vencimiento del 24, sobre 1.000 millones de pesos, cuando las tasas de interés caen un punto básico, yo pierdo casi 1 millón de pesos. En una posición de 1.000 millones de pesos en un test de vencimiento del 24, debe estar más o menos alrededor de eso. Yo pierdo 1 millón de pesos cuando las tasas de interés suben un punto básico. O sea, cuando las tasas de interés se mueven para arriba en una parte de 1%. Entonces alguien decía al principio de la clase que los bonos no varían de valor. Los bonos sí varían de valor. Varían de valor brutalmente, y varían de valor brutalmente en tanto cambian las tasas de interés. Ahí tendría que entrar un poquito en temas de valoración. No voy a entrar en ese detalle, pero piensen que cuando yo valoro un bono, lo que hago es traer a valor presente cada uno de estos flujos de caja. Valor presente, tal cual. Valor presente neto de los flujos de caja, ¿cierto? Eso es una cosa que ustedes probablemente ya han hecho en la carrera, y si no lo han hecho lo van a hacer, y lo van a hacer cientos de veces. Ese valor presente
tiene debajo en los denominadores cuando yo estoy trayendo valor presente una tasa de interés. De manera que cuando las tasas de interés suben, el valor de toda la expresión cae, y por el contrario, cuando las tasas de interés bajan, el valor de toda la expresión sube. Esos movimientos, por pequeños que sean, le pegan durísimo al precio de los activos financieros. Otro paréntesis. ¿Estamos en un momento de quietud de tasas de interés, o las tasas de interés están subiendo o las tasas de interés están bajando en Colombia? ¿Se acuerdan de eso? Están estables, ¿cierto? El Banco de la República, no sé si le hacen seguimiento a eso en alguna clase, en macro, por ejemplo. ¿Ya están viendo macro? Sí. Van a ver el otro año, el otro semestre. Listo. Normalmente un referente en macro es lo que hace el Banco Central, el Banco de la República. El Banco de la República tiene una tasa que se llama la tasa de intervención. Esa es la tasa con la que él determina cómo se comporta la política monetaria para apuntarle a que al final del año la inflación en Colombia esté dentro de un rango, ¿sí? Típicamente ese rango es un rango de 100 básicos. No, 200 básicos, creo que está hoy en día, el rango de la meta son 200 básicos, o sea, 2%. Entonces el Banco de la República dice, nuestra inflación, no, creo que 100 básicos, nuestra inflación debería estar entre el 2,5% y el 3,5%, ¿cierto? Punto medio es el 3%, esa es la inflación de largo plazo del Banco de la República. Estamos un poquito por debajo del promedio, de ese punto medio, y el Banco de la República determina que para que la inflación al final del año esté en ese rango, la tasa de intervención, es decir, la tasa a la que está dispuesto a prestarle plata al sistema financiero o recoger plata al sistema financiero, es del 3,25%. ¿Listo? Está en 3,25%. Y lleva así 9 meses. Está quieta hace 9 meses. Desde hace 9 meses, los miembros de la Junta Directiva del Banco Central, del Banco de la República, se sientan una vez al mes y dicen, ¿en cuánto va a bajar la tasa de interés? En 3,25. Pero ya hay voces en el mercado que están diciendo, se viene una subida de tasas. Eso quiere decir que el Banco de la República empieza a ver que existe la posibilidad de que haya un brote de inflación, y la forma de sofocar ese brote de inflación es inmediatamente subiendo la tasa de intervención. Probablemente la suban 25 puntos básicos, es decir, que la lleven del 3,25 al 3,50, y la van a empezar a subir gradualmente, la lleven lo que sea necesario para mantener la inflación dentro del rango. Su objetivo es la inflación metida en ese rango. Su instrumento es la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, si están dispuestos a prestar o recibir o endeudarse con el sistema financiero, la cantidad que sea necesaria para que esa tasa de intervención esté en el 3,50 o en el 3,25, para que la inflación se mantenga dentro del rango. Cuando la tasa de interés del Banco de la República suba 25 puntos básicos, adivinen qué le va a pasar a todos los bonos que hay en el mercado. Van a caer de precio. Toda la deuda va a caer de precio. Es más, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que los agentes, como los agentes todos son inteligentísimos y todos toman tinto, todos se van a pillar unos días antes que el Banco de la República va a subir la tasa de intervención, porque van a empezar a ver la economía como un poquito, como con brotes de inflación. Eso se puede leer en el mercado, y eso va a hacer que muchos se anticipen a ese efecto y empiecen a vender su portafolio de títulos, títulos emitidos por el sector corporativo, lo que sea, para que no pierda valor ese portafolio. Pero como hay más posiciones vendedoras que compradoras, adivinen qué va a pasar con el precio. Va a caer. Entonces, ¿qué pasa típicamente? Que el día que el Banco Central cambia sale el gerente del banco, sale J. Uribe y dice, el Banco de la República ha decidido aumentar su tasa de intervención al 3,50, al mercado de test ya no le pasa nada, porque en la semana anterior, en las 2 semanas anteriores ya se empezó a ajustar. Se dice en ese momento que ese cambio ya está
metido en el precio. Está priced in, se dice en inglés. ¿Listo? Entonces, los agentes se anticipan mucho a lo que va a pasar y esos cambios en las tasas de interés hacen que el valor de los portafolios suba o baje en el tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, este es mi problema micro, esta es mi función de utilidad. Yo voy a maximizar esa función de utilidad. Fíjense, simplemente viéndolo gráficamente, voy a maximizar esa función de utilidad sujeta a esa línea de asignación de capital, ¿cierto? Que es esta, sujeto a que EDR es igual a RF más sigma sobre sigma P, factor de EDRP menos RF, ¿cierto? Y sujeto a que no, eso ya lo metí ahí. Y sujeto a y sujeto ya a eso. ¿Listo? Cuando yo hago esta maximización, cuando yo maximizo esta función de utilidad sujeta a esta restricción presupuestal, pues puedo hacerla de varias maneras. Ya se acordarán de su clase de micro. Puedo reemplazar este R acá, o puedo maximizar esta función de utilidad sujeto a una restricción y uso un lagrangiano, ¿cierto? Y básicamente esas son las dos opciones que yo tengo, ¿sí? Lo cierto es que hagan de tarea esa matemática en la casa, es muy sencilla. Y estrella va a ser igual a E de RP, o sea, cuando yo saco las condiciones de primer orden de este problema, esto va a ser E de RP menos RF sobre 0.01 a sigma cuadrado P. ¿Listo? Eso me va a dar. Los invito a que lo hagan en la casa. ¿Listo? Para que vayan practicando su maximización de... ¿Listo? Entonces, pongámosle numeritos a esto, para que ustedes se den cuenta que esto no es teoría, esto es micro aplicada. Esto es lo chévere de ver cómo se usa la micro para resolver problemas prácticos de la vida. Le vamos a poner valores a este problema de portafolio. Vamos a ponérselos en rojo. Entonces, vamos a suponer que la tasa libre de riesgo es del 7%. Voy a suponer eso. ¿Listo? La tasa libre de riesgo es del 7%. Está un poquito alta en este ejemplo. Voy a decir que el valor esperado del portafolio es del 15%. ¿Listo? Valor esperado del portafolio, 15%. ¿Sí? Voy a suponer que la volatilidad del portafolio es del 22%. Y voy a suponer que el parámetro de aversión al riesgo de la persona es 5. ¿Listo? Perdón, 4. Hay formas de medir ese parámetro de aversión al riesgo de la persona. Un gestor de portafolio juicioso, cuando llega un cliente, debería hacerle un estudio al cliente para ver qué grado de aversión al riesgo tiene, para poder entender si esa persona es amante del riesgo o es averso al riesgo. ¿Listo? Si estos son los parámetros que yo tengo, los reemplazo en mi ecuación Y estrella. Y estrella me va a dar igual a 0.41. Es decir, que esta persona que tiene un grado de aversión, un parámetro de aversión al riesgo de 4, con estas perspectivas de rentabilidad, volatilidad y tasa de libre de riesgo, está dispuesta a invertir 41% de su riqueza en portafolio riesgoso y
59% por ende en portafolio libre de riesgo. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Sí o no? ¿O voy muy rápido? Dígame, dígame. Dígame con total tranquilidad. ¿Sí está claro? ¿Sí? Yo soy relativamente averso al riesgo. No voy a invertir sino el 41% de mi riqueza en activo riesgoso. Esa versión, ¿qué escala está? ¿La escala de qué hay? La escala de riesgo. Como les decía, eso va de menos infinito a infinito. Es una buena pregunta, en teoría. Si A es menos infinito, estamos hablando de una persona aversa al riesgo o amante del riesgo. ¿Averso o amante? ¿Por qué amante? Está bien, es amante del riesgo, porque si es menos infinito, esto se me vuelve un más. Eso quiere decir que a esta persona, que es infinitamente amante del riesgo, le gusta la renta, le gusta el mayor retorno, pero además le parece deliciosa la volatilidad. ¿Sí o no? Entonces, en teoría, un parámetro negativo es el parámetro típico de una persona amante del riesgo. PIRRI, digámoslo así. Me gusta poner de ejemplo a PIRRI porque todo el mundo lo conoce. Entonces, PIRRI, digámoslo así, debería tener un parámetro de estos muy bajito o incluso negativo. ¿Sí? Pero Alejandro Ordóñez, nuestro Procurador General de la Nación, en el otro extremo, probablemente tiene, yo no sé, pero debería ser una grandote, porque él es muy averso al riesgo, él es muy conservador, ¿cierto? Y eso hace que pondere muy negativamente la volatilidad, ¿listo? Entonces, en teoría, ese parámetro va de menos infinito a infinito. En la práctica, más o menos ese parámetro está entre 4 y 5. ¿Sí? Depende de la persona, pero más o menos está entre 4 y 5. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense, este sería el Y estrella, ¿cierto? Este sería el Y estrella. Ese Y estrella, el retorno esperado del portafolio total, dados esos datos, es igual a 10.28%, ¿cierto? La volatilidad del portafolio total es 9.02%. La prima de riesgo del portafolio EDRP menos RF es igual a 3.28% y la pendiente de esa Capital Allocation Line es 0.36. 0.36. A este valor se le conoce como el valor de Sharpe. Vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? El valor de Sharpe, que es como la inclinación de esa Capital Allocation Line. ¿Listo? Bueno. ¿Estamos hasta ahí claros? Bien. La utilidad de esa persona la utilidad de esa persona que tiene ese portafolio es de 8.653. ¿Eso en qué unidad está medida? Pregunta de ECAES, de economía. ¿En qué unidad está medida? ¿No? ¿Qué unidad está medida la utilidad? ¿En plata? ¿O no?
¿No se acuerdan? En útiles. La función de utilidad en micro, acuérdense eso, no tiene unidad. Eso está medido en útiles. ¿Listo? Esa es pura pregunta truculenta de EKS. Bueno, listo. Entonces estamos listos para dar el salto a lo que ya es un poquito más complejo, que es, yo no he dicho cómo es ese portafolio riesgoso, simplemente he dicho que eso es P. Pero ya les enseñé cómo distribuir la plata, un poco atendiendo su pregunta está parcialmente resuelta, me demoré más de 15 minutos. Ya les dije cómo distribuir la plata entre activo riesgoso y activo libre de riesgo. ¿Listo? Lo que tengo que hacer es encontrar ese Y estrella. Y ese Y estrella surge de este problema de optimización, muy sencillo. ¿Vale? Es un típico problema de micro 1. Bien, entonces vamos a meterle un poquito de voltaje a esto y vamos a decir cómo vamos a, qué va a pasar cuando en ese activo riesgoso tenemos más de un activo riesgoso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo en ese activo riesgoso un portafolio de deuda y un portafolio, o sea, un portafolio de bonos y un portafolio de acciones o un portafolio de equity? ¿Listo? Por cierto, a las acciones se les llama también equity por su nombre en inglés. Cuando yo hablo de equity, hablo de acciones. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que yo tengo dos activos riesgosos solamente. Tengo, por un lado, deuda y por otro lado equity o acciones, o bonos y acciones, como los quieran llamar. Este retorno esperado, vamos a ponerle de una vez valores, tiene una rentabilidad esperada de 8, el equity tiene una rentabilidad esperada del 13%, obviamente es más alta la rentabilidad porque es un instrumento que tiene mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, por ende, los agentes que invierten en eso piden una mayor rentabilidad. La volatilidad en este caso vamos a suponer que es del 12, la volatilidad en este caso vamos a suponer que es del 20, la covarianza entre los retornos de la deuda y el equity es igual al 72%, y el coeficiente de correlación, que lo tenemos que usar para alguna cosa más adelante, deuda a equity es igual a 30%. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo escojo yo un portafolio? ¿Cómo escojo yo un portafolio? Voy a suponer, olvídense por ahora que tengo yo activo libre de riesgo. Voy a suponer por un instante que estoy en un mundo en donde no hay sino dos alternativas: portafolio riesgoso y portafolio libre, y portafolio riesgoso deuda y portafolio riesgoso equity, ¿sí? O portafolio de bonos y acciones. ¿Listo? Solamente tengo esas dos alternativas. Y este es el panorama que me plantean. La rentabilidad de ese portafolio, vamos a ponerla aquí, vamos a definirla de la siguiente manera: la rentabilidad esperada de ese portafolio, que está compuesto solamente de deuda y de equity, es igual a el peso que le voy a poner a mi portafolio completo riesgoso en deuda por la rentabilidad esperada de la deuda más el peso que le voy a poner a mi portafolio en equity por la rentabilidad del portafolio en equity. ¿Listo? Es muy sencillo. La volatilidad se pone un poquito más compleja. La volatilidad de este portafolio va a ser igual a W cuadrado sigma cuadrado D
más WE cuadrado sigma cuadrado E más 2 veces WE WD por la covarianza entre los retornos de uno y otro. Yo no sabía, esto es pura desconocimiento mío de cuál era el nivel en el que estaban ustedes. Yo pensaba que ustedes ya habían visto estadística. Entonces, les voy a pedir que me crean. Que voy a hacer una cosa horrible, y es que crean que la volatilidad es así. La volatilidad, cuando uno tiene dos variables aleatorias, la volatilidad de esas dos variables aleatorias conjuntamente se define así. Tiene este término aquí que es el que parece como medio raro, pero tampoco lo es. ¿Listo? Simplemente definimos así la volatilidad de un portafolio constituido por dos activos riesgosos, ¿vale? Entonces, fíjense lo que pasa. Muchas veces yo no conozco la función de utilidad del compadre. Por ejemplo, si yo soy un portfolio manager de un fondo de pensiones, si yo soy el gestor del portafolio de Porvenir, pues yo no sé cuál es la función de utilidad que debo usar para efectos de mi problema de portafolio, porque resulta que yo tengo 3 millones de afiliados. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Voy a usar la del afiliado más averso al riesgo? ¿Voy a usar la del afiliado menos averso al riesgo? ¿Qué voy a hacer? Ahí hay una complejidad desde el punto de vista conceptual del problema tradicional de portafolio, que es el que yo les dije de maximizar la utilidad. Otro ejemplo, si yo soy el Banco de la República y yo tengo que invertir las reservas internacionales de Colombia en un portafolio, ¿qué función de utilidad voy a usar? ¿Voy a usar la función de utilidad del colombiano más averso al riesgo, o la del menos averso al riesgo, o la del promedio? Yo no sé cuál función de utilidad usar, porque yo estoy maximizando un portafolio que en principio, en esencia, es un portafolio de todos los colombianos. Las reservas internacionales de nuestro país le pertenecen a todos los colombianos. Entonces, yo no puedo definir una función de utilidad. Entonces, lo que puedo hacer, y típicamente es lo que hace un banco central o lo que hace un fondo de pensiones, es encontrar un portafolio de varianza mínima. ¿Listo? Entonces, voy a construir un portafolio de varianza mínima sujeto a esta restricción de rentabilidad, ¿sí? Y de nuevo, eso me va a llevar a hacer un ejercicio de optimización típico de un caso micro, en donde estoy efectivamente construyendo, y cuando hago esa algebrita, háganla en la casa, esta es un poquito más larga, obviamente, me da la siguiente. Sigma cuadrado E menos la covarianza RE sobre sigma cuadrado de E más sigma cuadrado E menos 2 veces la covarianza RD y RE. ¿Listo? Este es WD estrella. Aquí tienen que tener en cuenta que obviamente WD más WE tienen que sumar 1 porque son fracciones, ¿vale? Entonces yo, sacando WD estrella, puedo encontrar WE estrella, y lo que voy a tener es un portafolio que tiene este patrón de volatilidad, y me voy a parar en este punto. Este punto de volatilidad mínima es el que me va a definir W estrella, WD estrella. ¿Listo? ¿Listo? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Sí o no? Veo ahí como... ¿Sí? El álgebra
poquito complicada, pero no me importa que sepan esa álgebra, lo que me interesa más es que entiendan la intuición que hay detrás. Lo que entiendan es que toda la cosa que están viendo en micro no es una lora inútil, etérea y abstracta, sino que es una cosa totalmente tangible, aterrizada y que tiene utilidad práctica. Con esto se hace plata. Los fondos de pensiones hacen esto todo el tiempo. Eso es para lo que les pagan. Los colombianos le pagamos a los fondos de pensiones un fee grande para que hagan esto todo el tiempo, para que optimicen entre un portafolio de acciones que pueden incluir acciones de Colombia, acciones de Estados Unidos, acciones del MILA, acciones de un montón de países, y de bonos de Colombia, bonos del Tesoro Americano, bonos de eurobonos, bonos del sector corporativo locales, bonos del sector corporativo de otras jurisdicciones. Eso es lo que están haciendo ellos todo el tiempo. O sea, cogen y arman. Obviamente el grado de complejidad es mayor porque ya no tendría aquí solamente deuda y equity, sino que tengo deuda y equity en 30 países. Pero esto es un puro problema de procesador, esto es un puro problema de computador. Obviamente ya cuando uno le mete muchas cosas, no puede hacer esto en papel, digamos, en papel y lápiz. No, las soluciones a esos problemas ya no son soluciones que uno pueda sacar haciéndole la algebrita. Se vuelven más complejas, pero en esencia es exactamente lo mismo. Ese problema de un gestor de portafolio, llámese fondo de pensiones, llámese un banco central, es normalmente hacen unos portafolios de varianza mínima, donde están metiendo deuda y equity de un montón de países, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Lo que quiero es que les quede bien metida en la cabeza esa intuición. Ahora, vamos a llevar todo este tema un puntico más allá, de la siguiente manera. Vamos a suponer un problema de portafolio en donde yo tengo dos activos riesgosos y un activo libre de riesgo. Volví al mundo en donde yo conozco la función de utilidad de la persona. ¿Listo? ¿Esta clase hasta qué horas va? Hasta las 11, ¿no? Listo. Entonces voy al mundo en donde tengo dos activos riesgosos y un activo libre de riesgo. Entonces tengo cash, digámoslo, y tengo un paquete de acciones y un paquete de bonos. Yo puedo construir una curva de posibilidades de inversión de la siguiente manera. Yo puedo decir que si yo invierto toda mi plata que va destinada a activos riesgosos la invierto en deuda, estaría parado en un punto como este D, que tiene un retorno esperado RD y una volatilidad sigma D, o puedo tener toda mi plata en este punto que correspondería a un portafolio de solo equity que tiene esta volatilidad sigma sub E y que tiene este
retorno esperado RE, ¿listo? E de RE, perdón, ¿vale? Entonces yo tengo ese problema de portafolio, tengo dos activos riesgosos más un activo libre de riesgo. El problema de portafolio que voy a resolver ahorita va a tener una secuencia de pasos que quiero que les quede muy claro. Lo primero que voy a hacer, lo primero que me dice la teoría de portafolio, de nuevo, esto está desde 1957, no ha cambiado, es que yo voy a escoger mi mix óptimo, y ahí voy a la respuesta a su pregunta de hace un instante. El mix óptimo entre mi portafolio de deuda y mi portafolio de equity va a ser aquel que me alcance a tocar en el punto más alto de esa curva de posibilidades de inversión la capital allocation line. Entonces yo voy, eso matemáticamente implica maximizar ese, ¿se acuerdan que yo les decía? Ese es el valor de Sharpe, ¿cierto? E de RP menos RF sobre sigma cuadrado P, esa pendiente de esa curva. Entonces yo voy a maximizar eso sujeto a que la suma de los pesos de los portafolios, de los distintos portafolios es 1. Voy a poner la sumatoria para que les quede como la idea general, porque si yo tengo dos portafolios, pues es así, solamente deuda y equity, pero si yo tengo deuda y equity en 30 países, pues obviamente la restricción se me vuelve más grande, ¿cierto? Y eso me define, cuando yo resuelvo este problema, me define WE, WD estrella a partir de las condiciones de primer orden. ¿Listo? Yo encuentro a partir de las condiciones de primer orden del problema WD y W estrella. Es decir, este portafolio P exactamente. Yo calculo, yo estimo cuál es mi utilidad en el margen. Entonces, no. Primero, miro cuál es mi punto tangente a esa capital allocation line más alto, que es ese punto P que está definido por estos dos, y luego sí mido, hago mi problema tradicional de portafolio para encontrar Y estrella. ¿Listo? Luego si le meto este sería el paso 1. Paso 1. Encuentro la capital allocation line más alta tangente a esa curva de posibilidades de inversión. Eso me da W estrella y WD estrella. Y luego me mando al mundo de la función de utilidad que yo tenía. Ya no la puse, ya la borré, pero vuelvo y resuelvo el problema de portafolio para encontrar Y estrella. Entonces, dicho de otra manera, la forma de resolver este problema de portafolio donde yo tengo dos activos riesgosos y un activo libre de riesgo es primero encontrar este mix óptimo y luego sí encontrar la fracción óptima que yo distribuyo entre portafolio riesgoso y portafolio libre de riesgo. ¿Listo? ¿Sí? Pura micro 1. Lo que pasa es que estoy cambiándoles un poquito la utilidad frente a la utilidad que ustedes están viendo, que normalmente depende solamente del consumo. Eso es como lo que el libro de texto le pone a uno al principio. Y se las estoy cambiando por riqueza, y en particular riqueza financiera. Y en particular riqueza financiera es donde yo tengo dos tipos de activos, deuda y equity. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Corrí mucho? Listo. Bueno, entonces creo que nos toca ya dejar